Siendo 11:02, si les parece, Leonardo, Bárbaro. comenzamos. Bárbaro. Bueno, ante todo, buenos días y buenas tardes a quien nos sigue desde otras latitudes. Nos están acompañando desde España también integrantes de la red de cámaras españolas de comercio de América también. Agradecemos en particular a Leonardo Isoardi, socio de CPA Ferrer, miembro de nuestra Cámara, por haber aceptado la invitación y brindarnos la posibilidad de recibirlo esta mañana exponiendo sobre el tema cannabis medicinal en Uruguay, oportunidad de negocios o si es una oportunidad de inversión. Agradecemos también especialmente a los auspiciantes que nos acompañan en este webinar, BBVA, Cementos Artigas, CPA Ferrer, Indra. Hablábamos con Leonardo que cuando mencionamos la palabra cannabis, seguramente en nuestra mente se abren dos interpretaciones. En línea con los objetivos de nuestra Cámara, que es en definitiva facilitar las corrientes comerciales y las corrientes de inversión, contribuyendo a la búsqueda de nuevas oportunidades, el que seguiremos hoy sin duda será el del cannabis medicinal. Es por eso que se planteaban en la comunicación que ustedes recibieron algunas preguntas tales como ¿existe una oportunidad para invertir en este segmento? ¿O cuáles son las implicancias de los nuevos decretos que recientemente aprobó el gobierno uruguayo? ¿Cuál es la situación actual de las empresas del sector? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento en este negocio? ¿A qué mercados se puede explotar? Bueno, es sobre todo esto donde Leonardo arrojará luz. Para conocer a nuestro invitado, a Leonardo Isoardi, comentarles que él es contador público, egresado de la Universidad de la República, socio de CPA Ferrer y líder de la práctica de Business Process Outsourcing de Uruguay, Bolivia y Paraguay. Asesora a organizaciones del sector corporativo financiero y público en el diseño y análisis de reportes financieros de gestión y contabilidad gerencial para la región. Leonardo tiene una amplia experiencia en planificación tributaria y asesora a las principales instituciones financieras de Uruguay y a diversos clientes nacionales y de empresas multinacionales en todos los sectores de actividad. Es autor de diversos artículos técnicos y trabajos presentados en conferencias internacionales y es asesor también de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Por lo que hemos visto a nivel nacional, incluso a nivel internacional, por las conexiones que hemos visto, ha despertado un gran interés sobre esta temática. Así que bueno, simplemente muchas gracias a todos, gracias nuevamente Leonardo, y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días, buenas tardes. Quiero agradecerles, bueno, la convocatoria y además tener la acogida dentro de la Cámara. Desde el primer día creo que la Cámara está haciendo un gran desarrollo en cuanto a no solo esta temática, sino a tratar de alcanzar a diversos actores, bueno, las formas en que podríamos invertir en Uruguay. También agradecerle, bueno, a la Embajada, que sin duda también nos apoyó y con la difusión. Y un poco en la línea de lo que decía José Pedro, mi intención es tratar de demostrarles o llevarles cómo está Uruguay hoy en esto, cómo está la región en el cannabis. Vamos a atacar o vamos a entrar, por supuesto, no vamos a hablar del cannabis recreacional, sino que simplemente vamos a hablar de lo que es el cannabis medicinal. Por otro lado, también quiero mostrarles y ya ir un poco más al grano, los mercados que tenemos, cuáles son los que ya están activos, qué se exportó, cuáles son los valores, y demostrarles, o que ustedes saquen la conclusión, de que esto es un gran negocio, pero es de tiempo. Van a ver cómo la curva de precios empezó a bajar drásticamente, dado que hay más actores en juego. Como habíamos dicho con José Pedro, en esta instancia no va a haber preguntas y respuestas, sobre todo por un tema de cómo coordinarlas y la logística, pero al final les dejan mi mail y el que tenga cualquier pregunta, lo que quiera, así como también obviamente la cámara le hará llegar la presentación, estoy a disposición. Bueno, dicho eso,
si les parece, empezamos. ¿Ahí ven? Perfecto. Bueno, antes que nada, y para estar todos alineados, porque veo que algunos, por los que vi anotados, conocen del tema y están en el sector, pero otros no, me gustaría hacer una breve introducción para que todos estemos por lo menos en la misma línea de lo que estamos hablando. Lo que ven acá es un proceso, obviamente, súper simplificado, de lo que es un proyecto de cannabis medicinal y qué es lo que necesitaríamos, y luego vamos a ver qué activos necesitaríamos y qué licencias necesitaría Uruguay o una empresa en Uruguay. Por supuesto, lo primero que necesitamos es la planta, ¿no? Y para ello, un paso anterior, la semilla. En Uruguay hay un montón de semillas registradas que se pueden acceder, la mayoría se importan, pero también, como se ha desarrollado en este negocio, ya por suerte hay empresas, y sobre todo hay una empresa, que tiene una semilla registrada uruguaya, una semilla que está en INASE, registrada, con bandera uruguaya, y que, bueno, la intención de esta empresa es exportar, pero también, por supuesto, puede vender en el mercado local. Eso facilita muchísimo a la hora de emprender los nuevos proyectos que estarían o que quisieran. Luego que tenemos la semilla, ahí lo que nosotros hacemos, las empresas hacen normalmente es mejorar o intentar mejorar la genética. No todas, hay algunas, como les decía, semillas registradas que ya tienen una genética muy avanzada y muy buena. Acá nuestra normativa lo que prevé o lo que establece es que para que sea cáñamo o cannabis medicinal, es necesario que tenga menos del 1% de THC. ¿Qué es esto? Bueno, de esas plantas que nosotros vemos salen dos productos. Un producto que es el CBD, que viene a ser el cannabinoide, que no es psicoactivo, o sea, donde se utiliza para la parte medicinal. El THC también se utiliza para la parte medicinal, pero bueno, en menor cantidad. Y el THC, que es la parte psicoactiva. Uruguay, nuestra normativa establece que, y es, por lo menos a hoy, es muy difícil que no tenga nada de THC en la planta. Sí puede tener niveles muy bajos. De hecho, hay una convención que establece que si la planta, o mejor dicho, si vamos a ver la materia prima, tiene menos de 0,3% de THC, en la venta vamos a ver que entre países es mucho más fácil y es relativamente libre. Pero nos quedemos con la normativa nuestra. 1% o menos de THC y CBD, lo que quieras. Lo que sucede es que a medida que aumenta el CBD en la genética, normalmente aumenta un poco el THC. ¿Ok? Hoy, dado todo lo que pasó y la cantidad de empresas que hay y que la genética que están teniendo, hay porcentajes altos del CBD de 14%, 16%, 12%. ¿Eso que establece? Bueno, establece que obviamente cuanto mayor porcentaje se ve dentro de la planta, mayor va a ser mi ganancia futura, ¿no? Luego del plantín, lo que necesitamos es, bueno, el cultivo. Luego del cultivo, la cosecha, que ahí en la cosecha es donde se embolsa, literalmente en bolsas, y luego va a lo que viene a ser el secado. En el secado, como ven, no hay ningún dibujito. Primero que nada, que vamos a ver, porque la normativa actual nuestra no establece específicamente cuáles son las características que tienen que tener una planta de secado para ser habilitada, que es uno de los problemas. Y luego viene la extracción. De la extracción primaria, para llamarlo de alguna forma, sale lo que se establece ahí, que es el raw full spectrum. ¿Qué es eso? Bueno, es como la materia prima inicial para cualquier otro proceso. Es importante que se queden con tres conceptos que van a ver acá. CBD, que es no psicoactivo, que vamos a hablar más en todo esto. THC, que es el psicoactivo, y el RAW. ¿Por qué? Bueno, porque el RAW es donde cambia de estado, es decir, la planta tiene flor, la flor se puede vender, vamos a ver que nosotros somos uno de los principales exportadores de flor, pero también al cambiar el proceso, ahí se establece el primer aceite, o que es como un crudo, donde el RAW contiene CBD en mayor cantidad, pero también contiene THC, por supuesto, menos del 1%, porque si no, no podría comercializarse en Uruguay.
Luego viene lo que se llama postproceso o distintas etapas, donde se puede, con ese RO que nosotros inicialmente teníamos, hacer distintos productos. ¿Qué es esto? Bueno, se puede hacer normalmente, como está ahí, el CBD aislado. ¿Qué es el CBD aislado? Bueno, hay otro proceso que lo que hace justamente es saca el THC, lo pone en otro lugar, y al CBD lo deja en otro lugar. O sea, separa THC de CBD para que sigan en caminos distintos. Y ahí viene lo que viene a ser el laboratorio, donde pueden utilizarse el producto como materia prima el THC o el CBD, cualquiera de los dos. Para esto, bueno, estos son los activos que necesitamos, bastante obvios, pero son las licencias que necesitamos. Licencias que es necesario obtener previamente. Por supuesto que para poder plantar tenés que ir al IRCA, que es el Instituto de Regulación del Cannabis en Uruguay. Recientemente, esta semana, se aprobó, por suerte, que para solicitar licencias solamente para producción, es decir, para cultivo, no es necesario, como era antes, pasar por Ministerio de Ganadería o Salud Pública, sino que vamos directo al IRCA y con la autorización del IRCA ya podemos o ya estaríamos en condiciones de producir. Por supuesto que hay que presentarle un plan de negocios, te van a pedir qué semilla es, en qué lugar vas a plantar, qué tipo, si lo vas a hacer a cielo abierto, si es indoor, etc. Luego, para la cosecha es la misma, y después sí necesitamos una licencia de extracción, que eso es un poco más complicado, si bien se solicita en el IRCA, ahí también el Ministerio de Salud Pública necesita, tanto en el secado como en la extracción, autorizar las plantas, y bueno, y el postproceso, sin duda, necesitamos la autorización de Salud Pública. Mi intención es que ustedes, con esta foto que intenté plasmarles, que tengan en un solo lugar, bueno, cómo es el proceso. Digo esto porque si después tienen dudas, que van a ver que en la presentación me voy refiriendo a partes del proceso, les quede claro dónde estamos. ¿Qué pasa con Uruguay y la región en términos normativos? Nosotros salimos con esto fuertemente y siendo pioneros en 2013. La región como que nos veía, no sé si se acuerdan, en todo el mundo como algo raro, pero a partir de 2016 empezó también a ir hacia adelante, a desregular, principalmente Colombia, que es nuestro principal competidor, como van a ver a futuro. Pero no solo Colombia, sino que hay distintos países que ya empezaron a ver esto con mayor cariño y por el hecho de que es un negocio que funciona. Nos ven a Uruguay como un referente, ven que nuestra normativa es muy buena, porque nosotros tenemos una normativa muy amplia. Eso ayuda. Como les decía, más países empezaron la carrera. Paraguay, si bien comenzó, recién solamente tiene 5 empresas y tiene una autorización para hacer unas 300 hectáreas, que es relativamente poco, pero es de los países, si quieren, de la región que venía más rezagado, el que dio un pasito más respecto al resto, y yo creo que en breve va a ser uno de los principales competidores. Colombia es nuestro principal competidor. Colombia empezó en 2016, 3 años después que nosotros, ya exportó más que nosotros. Brasil, que también, no sé si han visto, pero después la idea es mostrarle un poco más del mercado brasilero, redujo los requerimientos para importar el producto terminado y la materia prima, pero no toda la materia prima. Ahí básicamente es una buena noticia para Uruguay, porque Brasil prohibió, o siguió prohibiendo la producción, por un tema obvio de que tan grande que se le escapa el control, la producción, entonces prefiere simplemente que no dejar a las personas que necesitan el eventual medicamento e importar de otros países. Argentina está haciendo unas pruebas experimentales en Jujuy, básicamente. Perú y Ecuador avanzan muy lento por la pandemia. Yo creo que la pandemia en este sector ayudó a Uruguay, porque hizo que todos estos competidores vayan más lento, pero apenas se despegue, esto va a seguir. Perú es el que viene también tomando fuerza, y Ecuador, bueno, lamentablemente por la situación, nosotros tenemos oficina en Ecuador que está viviendo el país, esto se ha enlentecido enormemente.
Como bien, esta es una publicación que se especializa en lo que es toda la parte de cannabis y analizó claramente la normativa, y hoy Uruguay y Colombia son los países, por supuesto, que tienen la mejor regulación y mucho más madura en estos términos. Simplemente regulación pura. Si comparamos otras cosas de lo que es el país, por supuesto, nosotros estamos primero en el ranking sin ningún tema. Todos los inversores que por lo menos conozco y van a ver acá, valoran mucho las reglas claras y firmes de Uruguay. Que eso no es menor. Yo sé que siempre decimos lo mismo y es un activo que tiene Uruguay que tenemos que cuidar, pero en un sector que está despegando, que hay un montón de incertidumbres, tener certidumbres es lo que necesitan. ¿Cómo está el mercado en Uruguay? Bueno, hoy para el cultivo psicoactivo hay 9 licencias, que más o menos son unas 5 empresas. Para industrializar, ahora vamos a ver una sutil diferencia entre cannabis medicinal o lo que se llama cannabis industrial, que como viene ahí es para hacer alimentos, cosméticos, etc. Para la investigación, como ven, y bueno, y para el cultivo no psicoactivo hay 42 empresas, 42 licencias que están en 42 empresas. ¿Por qué el cultivo psicoactivo es menor en este sentido respecto al cáñamo común? Primero, porque entiendo que hay mayor facilidad para poder invertir en lo que es el cultivo no psicoactivo respecto al cultivo psicoactivo. Después van a ver que los precios, obviamente, el otro es muchísimo más rentable, el psicoactivo. Pero además nuestra normativa siempre evolucionó, si quieren, hacia un lado o hacia un camino que es ir al cáñamo. Y dejó, si quieren, a un costadito la parte de psicoactivo. Recién ahora empezaron a lograr, a destrabar muchas trabas que habían. Ustedes habrán escuchado la semana pasada que salió una exportación de 1.700 kilos que hacía 8 o 9 meses que estaba parada. Bueno, recién ahora empezaron como a equipararlo. ¿Qué hizo los decretos nuevos que tanto hablamos? Bueno, acá me tengo que detener un segundo, y es lo siguiente. Esa calidad GMP que ustedes ven ahí es un estándar que mantiene Uruguay. Uruguay y el mundo. ¿Qué sucede? Para asegurarse la calidad de este producto, lo que se establece en la normativa es que sea GMP. ¿Qué es GMP? Bueno, es un estándar de calidad, no solo de lo que viene a ser la parte de extracción, sino también de calidad en la parte de secado, y muchas veces se utilizan en muchos de los procesos que están en la parte de producción. ¿Qué sucede? Las empresas que habían sido habilitadas anteriormente, muchas de ellas, habían tenido un tema normativo. Primero que nada habían sido habilitadas para producir por el Ministerio de Ganadería y no por el Ministerio de Salud Pública, por un tema normativo. Entonces este decreto lo que dice es, no te preocupes, todas las cosechas que tuviste anteriormente son válidas, aunque te las haya autorizado Ganadería. Y además, ¿qué sucede? Para poder exportar como medicamento, nuestra normativa establece esa vara alta de GMP. Pero desde el momento en que yo te digo, esa cosecha que vos tenías anteriormente, la podés exportar y no te exijo la vara de medicamento, bajo el estándar, por supuesto que esa baja la calidad, baja el precio, pero le permite a las empresas vender este producto para la parte industrial. ¿Cuál es la parte industrial? Como ustedes veían, bueno, alimentos, como ven, y si ponen en Google hay cerveza, agua, barrita de cereales, lo que quieran. Y justamente, por supuesto, el precio es inferior al que tiene calidad GMP, ¿no? Pero claramente igual le da un oxígeno enorme al sector. El sector venía bastante mal, y sigue mal, pero esto por lo menos permite es que ahora las empresas puedan vender esto. Esto está previsto para estas cosechas. ¿Qué pasa a partir de enero? Bueno, si la cosecha es anterior, no va a haber problema, la va a poder exportar. El tema es que el sector, dado que venía con muchos problemas, no ha podido ayornar en este tiempo, y creo que no va a poder ayornar en este tiempo,
su industria para que sea GMP. Entonces, para mí, el gobierno va a tener que extender eso que fue para 18 y 20, al menos un año más. Y luego sí, exigir la calidad GMP. Como vimos hoy más temprano, el caso del RO, que es la materia, viene la planta tiene la flor pasa a la extracción, sale el RO, que es el primer aceite, y de ese primer aceite se vende, es lo que podríamos vender. Bueno, ahora te piden podés vender con una calidad inferior. ¿Qué falta para que despegue? Y bueno, primero reglas claras al momento de exportar. ¿En qué sentido? Bueno, como ustedes vieron, el caso de FODMER, pero sí en el caso de FODMER, estos decretos establecen un proceso simplificado para la exportación. Pero no te dicen, bueno, mira, tenés que hacer A, B, C, D, F, G para poder exportar y que sea rápido. Es cierto que posterior al decreto, las exportaciones de flores que han salido han ido rápido, pero han tenido demoras de 4 o 5 días, que también parece nada, pero piense que son flores que están en estado natural, que van en un camión, que tienen que estar 4 o 5 días al rayo del sol. Eso también es un tema que es importante considerar. Después lo otro importante es considerar el registro de los productos en el mercado interno. Yo sé que nuestro mercado es muy chiquito y que la mayoría, o la enorme mayoría, lo que hace es exportar, o piensa en exportar hacia grandes mercados. Pero creo que en el mercado nuestro también, si hubiera un registro de productos y cuáles podríamos vender internamente, podría ayudar a las empresas a paliar la situación de esto. Y después un detalle más fino de cómo serían los estándares que nuestro gobierno pretende respecto a las instalaciones GMP. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, porque muchas empresas están intentando lograr eso, llegar a GMP. Que en realidad este estándar GMP que nosotros ponemos no es el más alto. Hay otro más alto aún, que también como país no lo definimos, pero que esas empresas quieren apostar porque, por ejemplo, Brasil, que es uno de los principales mercados que nosotros apostamos, te lo exige. Pero bueno, yo creo que esto vamos en camino, desde la SECAM se está haciendo un gran trabajo, la Cámara para lograrlo, y paso a paso hemos definido un orden de prioridades, y bueno, y esas prioridades se van cumpliendo. Y ahora vamos al tema central. ¿Esto es una oportunidad de negocio? Bueno, yo creo que sí, estoy desde el 2013 en este sector, pero me gustaría que ustedes saquen sus conclusiones. Ya les adelanto que esto es un negocio de tiempo. Van a ver, y voy a intentar demostrarles cómo el precio ha caído o ha bajado de un año a otro, y eso se da básicamente porque hay más oferta. Sin duda todavía la demanda supera a la oferta, supera muchísimo, pero en la medida que no nos apuremos y no logremos como sector y como país exportar, bueno, los márgenes se empiezan a achicar. ¿Cuáles son los productos que se podrían vender? Bueno, ventas de flores ¿para producción de qué? De otros medicamentos, de otros productos fuera de Uruguay. Para el consumo, como muchas veces se utiliza flores que contienen THC, que yo les decía, la parte psicoactiva, pero no para el consumo recreacional, sino muchas veces sirven para el consumo para enfermedades. Lo que les hablaba del RO, que es el primer aceite que uno saca para luego utilizarlo para otras cosas. El white label, que es, bueno, como la pureza mayor del CBD, y el otro, el CBD aislado, que como les decía, se separa THC por un lado, CBD por otro, vendemos por un lado CBD, por el otro THC. ¿Qué ha hecho Uruguay hasta acá? Bueno, con estos decretos y con todo esto, Uruguay a hoy únicamente ha exportado flores. Nada más que flores. ¿Por qué? Porque, como les decía, la industria tenía como una tapa, y recién ahora le sacaron esa tapa, y lo que necesita es seguir invirtiendo para lograr pasar al siguiente escalón, que es la venta de RO, y bueno, y todos los demás. Nosotros tenemos 3 ventajas competitivas respecto a la región, que parecen obvias para nosotros, pero créanme que no son tan obvias. Por ejemplo, la primera es zona franca. Hay emprendimientos de zona franca que, por supuesto, tienen y están produciendo su propia flor para poder luego extraerla y hacer todo el producto, pero prevén o tienen pensado comprar al mercado interno para producir y luego exportar.
Esto es un gran beneficio. Un gran beneficio para Uruguay, porque comparativamente nosotros siempre nos miramos con Colombia, porque bueno, es el que te viene corriendo al costado. Y en Colombia eso no está previsto hoy, por ejemplo. Y tiene zonas francas, bueno, de hecho, Zona América está en Colombia, y no lo tiene previsto. Sí hay un proyecto de ley para que permita que los emprendimientos que tienen zona franca puedan comprar materia prima en territorio no franco. Pero hoy no está permitido. Otra cosa es que Uruguay permite la exportación de flores. Está bien, como cualquier empresario y persona, es lógico que si es el principio de la cadena, el precio es mucho menor que si yo le voy agregando valor y vendo el producto al final. Pero dado que, como les decía, venían las empresas en una situación complicada, al gobierno, al haber podido emitir estos decretos, las empresas inmediatamente comenzaron a vender las flores. Y eso les da cierto respiro. Y lo otro, que tampoco en otros países es bastante común, estos emprendimientos pueden acogerse a los diferentes regímenes fiscales que tiene Uruguay, desde el proyectos de inversión como la Comar, pero puedo también ser un broker y hacer trading, comprando en otros países y vendiendo afuera de Uruguay. Puedo acogerme al régimen de Puerto Libre, puedo estar en zona franca, puedo estar en un parque tecnológico, como hay emprendimientos en parques tecnológicos, y absorber todos esos beneficios. Quería comentarlo porque muchas veces para nosotros es obvio, y en esto no es tan obvio. Lo que quería era también transmitirle qué se hizo hasta ahora. Bueno, ¿a dónde se vendió? ¿Qué se vendió? Van a ver después un detalle, que es muy bueno ese detalle, pero que quería mostrarle mercado por mercado, y después, bueno, hacia dónde apuesta Uruguay, y por último los precios para que ustedes, bueno, dimensionen un poco cómo va esto. Hace dos días se publicó en Alemania que las primeras flores de cannabis medicinal psicoactivo ingresaron al mercado alemán. No fue una exportación directa, no fue que Uruguay exportó a Alemania, sino que Uruguay exportó a otra empresa. Esa empresa, que tiene sede en Portugal, procesó esas flores y puso el producto en el mercado alemán. Pero igual, para nosotros, es un gran avance y un gran paso, porque se abre a un mercado enorme. Hoy, el mercado alemán es el mercado de cannabis medicinal, en Europa es el más grande, y el que mayor demanda. O sea que haber puesto el primer pie con flores uruguayas, por más que hayan sido procesadas por una empresa de Portugal, no interesa, abre una gran posibilidad a nuestras flores. Para que se hagan una idea y quédense un poquito ahí en la cabeza, en las farmacias en Alemania se vende a $11 el gramo. Después vamos a ver a cuánto exportamos nosotros, ¿no? Pero a $11 el gramo, y tiene una alta demanda. Otros mercados que hemos alcanzado, por supuesto, es Suiza. Hoy Suiza es el principal comprador de flores uruguayas. La normativa es muy similar a la nuestra. Permite con menos del 1% del THC que puedan ingresar las flores. ¿A qué voy con esto? A que otra normativa es más restrictiva. Como les expliqué, a veces lo que establece la normativa internacional es que sea inferior a 0,3%. ¿Eso qué sucede? Sucede que, bueno, que nuestra flor, si tiene más que 0,3%, pero menos del 1%, en Uruguay no hay problema, está todo bien, pero hay mercados donde no puede ingresar. Australia fue el primer comprador de flores uruguayas, con aquella exportación testigo que hubo de 10 kilos, y es otro mercado que también hemos logrado. Bueno, Israel recientemente salió esta exportación, y ya hay otras más, por suerte. Israel importa 85 toneladas de flores por año, es un mercado muy activo de lo que es en el sector medicinal. Como ven ahí, se duplicaron las personas que consumen los productos de cannabis medicinal. Ya hay más de 70.000 personas registradas, ¿no? Porque esto se registran, compran a los medicamentos. ¿A dónde mira todo el mundo a pesar de que se logró esto? Bueno, a los mercados potenciales. Bueno, España creó un programa de cannabis medicinal con registros bastante específicos como un medicamento. Aún nuestro mercado, por supuesto, no tener, como les dije, recién estamos portando flores, no tenemos el medicamento, pero si lográramos tener y lo registramos en España,
podríamos exportarlo. Canadá es como el mercado, todos hablamos de Canadá y quieren exportar a Canadá, y tenemos un montón de empresas uruguayas donde los accionistas o inversionistas son canadienses, donde se prevén o se estiman ventas de 7.000 millones al año internamente, con un precio que fluctúa porque Canadá importa mucho, y el año pasado, en 2018, por ejemplo, para que se hagan una idea, no había cannabis para poder en Canadá, y los precios obviamente se dispararon hacia las nubes tratando de importar. En Estados Unidos hay 33 estados que permiten el cultivo y la venta de cannabis medicinal. Se prevé o se estima que 9.700 millones son las ventas por año, y hay una proyección de que crezcan un 28% de acá al 2022. Por supuesto que es un mercado gigante y el que todos queremos y todos apostamos. Las realidades son las que les mostré antes. Esas son realidades y ahora las vamos a ver. Otro mercado potencial, por supuesto, es Italia. Italia tiene una gran característica, y es que permite la venta de flores, que no todos, porque como vimos, por ejemplo, España permite la venta de producto final, pero Italia permite la venta de flores, o sea que sería un mercado a atacar. Es el segundo consumidor de cannabis medicinal en Europa. Y después, bueno, Portugal tiene empresas, como les decía, habilitadas para poder hacer productos finales. Eso también nos convierte en un buen mercado. Como les dije recién, nosotros exportamos flores hacia otro país que terminaron en Portugal, que se terminaron procesando y entrando al mercado alemán. Por supuesto que este es el mercado que hoy todo el sector mira. Y muchísimas inversiones desde Brasil están llegando, o por lo menos consultas. Como les expliqué, lo bueno es que está prohibida la producción de cannabis, lo bueno para Uruguay, ¿no? Porque claramente nos hace atractivo como proveedores. Es un mercado que tiene más de 200 millones de habitantes, y Anvisa, que es un regulador, en una estimación que hizo sobre finales de 2019, establece o indica que más o menos 13 millones de personas serían los pacientes que necesitarían los medicamentos con cannabis medicinal, o tendrían enfermedades donde sería el medicamento. ¿Cuál es la contra que tenemos hoy para Brasil? Que Brasil no permite importar flores. O sea, yo te vendo flores, no te va a dejar ingresar flores. Lo bueno es que sí deja entrar producto terminado o casi terminado, o una materia prima con un alto valor agregado. Este es un régimen bastante bueno y simplificado. Antes, el registro, para que se hagan una idea, de un producto nuevo en Brasil demoraba 3 años. Hoy, la normativa prevé que el registro, por supuesto que es Brasil, y por supuesto que todo demora, pero prevé que en 3 meses, por lo menos, esté pronto el registro de un nuevo producto. Como todo, es Brasil, pero creo que sí tenemos una gran oportunidad que, sin llegar al producto final, habría que, lo que muchas empresas están estudiando es ver hasta dónde la materia prima con cierto valor agregado podría ingresar a Brasil. Ahí nosotros estamos ayudándolos a una empresa que ojalá lo tenga. Yendo a realidades en el sector, hoy, bueno, somos el líder regional de la venta de flores. Por supuesto que todo lo puedes mirar con el vaso lleno o con el vaso vacío, ¿no? Podemos decir, bueno, solo vendimos flores, o podemos decir que, bueno, que hemos vendido una buena cantidad de flores. Eso se debe, como les decía, primero a que, bueno, que hay empresas que se dedican a esto, como van a ver ahora en el cuadro siguiente, pero además ha ayudado, porque el sector, no se olviden, que empezó en 2013. Hay muchas empresas que comenzaron con la inversión en 2013 y lograron vender en 2020. O sea, durante 7 años estuvieron sin vender. Realmente estaban asfixiadas. Entonces lo primero que hicieron fue, te vendo la biomasa con las flores. Este es un cuadro que, de la misma revista que les contaba, especializada, es del 4 de agosto del 2020, y si ustedes ven, establece, bueno, las empresas en Uruguay que vendieron, la fecha, y cuál es el país de destino, los kilos y el precio. ¿Ah?
En promedio, el gramo de flor es 0,16 centavos de dólar. ¿Se acuerdan que yo les dije que en Alemania se vendía a 11 dólares el gramo? Para que se hagan una idea, si logramos producir y agregarle valor a esa biomasa, ¿dónde podríamos venderla? Ese es el no psicoactivo. Y el psicoactivo, como ven ahí, y están ahí abajo, y no contempla la de 1.760 kilos, porque bueno, fue posterior al 4 de agosto, el promedio son 2 dólares 47 por gramo. Claramente, la rentabilidad es superior, por supuesto, la inversión es superior, y por supuesto no es la misma flor. No es que yo planto una u otra y digo, bueno, la vendo y listo. No, son distintas. Cuando yo tengo un proyecto, ¿puedo hacer los dos? Podría, pero es aconsejable ver a qué apunto. Igual créanme que con el 0,16 la rentabilidad es buena. Ya para no aburrirlos y no tratar de quitarles mayor tiempo, quisiera que ustedes vean por qué yo insisto que este es un negocio de tiempo. Estos son los precios a octubre del 2019, o sea, un año atrás. Un año atrás, no sé si ustedes ven el cursor, pero la flor que ustedes ven, que nosotros vendíamos a 0,16 el gramo, acá está a 2,32 el pound, ¿no? O sea que más o menos una libra son 0,45 gramos, o sea, 4 gramos y medio. Te da 0,52. O sea, cayó drásticamente el precio de la flor en el mercado en un año. ¿Por qué es eso? Porque obviamente, primero, hay mucho más competidores. Nosotros creemos que por supuesto que somos buenos y que podemos lograrlo y que vamos a salir y que este mercado va a despegar, pero hay otros competidores. Hay otros competidores acá, pero está Europa del Este, está también, bueno, como les decía, Colombia. Tenemos otros competidores, otros actores. Y por otro lado, ha evolucionado. Si ustedes ven, ahí que aparece tímidamente el CBG, es otro cannabinoide que sale de la planta, que por supuesto no es la misma semilla, ¿no? Tengo que tener semillas registradas, que en Uruguay entiendo que hay empresas que están en proceso de registrar semillas con CBG. Ven que en octubre de 2019 el precio por gramo era de 22 dólares. 22 dólares, cuando el CBD estaba en 0,50. ¿A qué voy con esto? Es que bueno, que como todo sector y como todo negocio, este es un sector donde hay mucha investigación científica y va evolucionando muy rápido. Entonces ya aparecieron nuevos cannabinoides que lo que hacen es, el CBD sigue siendo importante, pero bueno, el CBG aparece y al aparecer, obviamente mata el precio del anterior y la oferta hace que baje el precio considerablemente del CBD. Para que tengan una idea, porque hablábamos también de otros productos, bueno, el RO, que es la primera extracción que hay de aceite, se puede vender, o en octubre de 2019 se vendía a $1.000 el kilo. Ese bajó, por supuesto que bajó actualmente, pero tampoco es que haya bajado como el caso de la flor. Hoy se venderá en promedio a unos 700, 800 dólares el kilo. El RO sin THC, es decir, el que tiene solo CBD, a octubre de 2019 se vendía a 4.500 dólares, ese bajó, hoy podrías venderlo en 3.000, depende la calidad mucho de la planta y si como le decía, la extracción es GMP o no, también juega mucho. Yo con esto lo que quería demostrarles, esta es una revista que se llama Hemp Benchmarks, que si bien no tiene la totalidad del mercado, se basa básicamente en Estados Unidos, pero bueno, es una referencia que podemos tener. Lamentablemente este no es un mercado transparente, no es como la soja, que vos abrís y sabés cuánto está, o cuánto va a estar, o venta futuro, no hay. Es un mercado o un sector que está creciendo, y las ventas de a poco se van registrando. El cuadro que le mostré anteriormente, de la revista anterior, lo sacó de aduana, o sea que a medida que empiecen a haber mayor movimiento, vamos a tener mayor registro de los precios que se pueden transar. Lo que sí está claro, y para terminar quiero dejarles el énfasis, es que es un buen negocio, pero es un negocio de tiempo. Y acá está la prueba. O sea, si nosotros no nos damos cuenta o no apretamos el acelerador
en las cosas que nos faltan para despegar, bueno, cuando despeguemos, probablemente la rentabilidad nuestra sea bastante más chica que la anterior. Por último, nosotros estimamos que el sector tiene mucha potencialidad. Nosotros estimamos que a 2023 las exportaciones, por supuesto, si cambia la normativa y logramos que la capacidad que hoy hay, porque hoy hay capacidad para poder exportar, se logre, deberíamos exportar más de $1.000 millones al año. Parece mucho, pero en definitiva no es tanto. Si nosotros nos fijamos, o si ven las proyecciones de otros países, por ejemplo Colombia, y insisto en Colombia porque bueno, es como nuestro homónimo, prevé exportar 2.800 millones a 2025. No parece una gran locura lo que estamos planteando, y prevé que a 2021 va a exportar a final de 2021, 700 millones de dólares. Este es un sector claramente con mucha potencialidad. Si ustedes ven la rentabilidad, por más que haya caído a 0,16 el gramo de flor, la rentabilidad es muy buena, triplica la rentabilidad de la soja. Es una planta que hoy hay mucho conocimiento en Uruguay, hay mucha experiencia de empresas que lo han logrado hacer, y eso permite que permee y que muchos se animen. Hay emprendimientos de todo tipo, por supuesto, grandes, que prevén plantar más de 1.000 hectáreas, contratar más de 4.000 personas, pero tenemos emprendimientos chiquitos que los hay en todos lados, como hay, por ejemplo, en Canelones, emprendimientos de 1 hectárea. Muchos lo están haciendo ahora indoor, es decir, bajo techo, con luz, para poder olvidarse de las inclemencias del tiempo, pero también se puede hacer a cielo abierto. Creo que estamos frente a una oportunidad que tanto las empresas del sector como el regulador, si se juntan, podríamos potenciar y lograr que esto despegue. Hoy lo cierto es que se vende, y lo bueno es que tenemos una puerta abierta para poder seguir vendiendo. En principio flores, luego será el RO, el full spectrum, porque imagino que las empresas seguirán en ese sentido de tratar de vender su producto, y luego tenemos la alternativa de poder hacer un laboratorio. En Uruguay se están instalando, hay capacidad para toda la cadena. Por supuesto la producción, que es lo que más sabemos, pero ya hay industrias y ya hay laboratorios en Zona Franca que podrían procesar esta materia prima. Quería agradecerles, espero que les haya quedado la idea. Sin un ida y vuelta de preguntas a veces es complicado. Lo que sí quería es dejarle mi mail, por si tienen alguna pregunta, lo que quiera. Por supuesto, luego les pasaremos la presentación para que la Cámara lo pueda divulgar. Nuevamente agradecerle a la Cámara, a la Embajada, al embajador, a José Pedro, y bueno, y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Leonardo. Solo algún comentario. Nos preguntaban por el chat de la disponibilidad de esta charla. Esta charla va a estar disponible en la biblioteca digital de la Cámara, así que entrando a la página la van a poder encontrar, como el resto. Solo una pregunta de las muchas que nos llegaron. Seguramente los invitamos a que a través del mail o a través de la Cámara o directamente hacia CPA Ferrer, pero no quisiera dejar una que nos preguntan desde el observador, Leonardo, ¿cuánto tiempo estimas que le tomaría a Uruguay exportar algo más que flores en esta industria? Si la normativa está clara, te diría que en menos de 6 meses debería estar exportando. De hecho, hay empresas hoy que tienen la capacidad para poder exportarlo, pero bueno, primero por el apremio financiero que venían, como les decía, imagínense un emprendimiento de 7 años sin vender, es complicado, y además necesitan, bueno, la habilitación. Si yo estimo que en menos de 6 meses tienen que estar exportando RO, que es el paso siguiente, que es el aceite más crudo. Después, para el paso del medicamento, creo que nos falta. Igual, como vieron, el precio pasa de 0,16 el gramo a $1.000 el kilo, ¿no? Bien, bien.
Bueno, nuevamente gracias Leonardo y muchas gracias a Por favor, todos. a las órdenes. Será un gusto reencontrarnos en próximas actividades de este tipo. Que pasen muy Sin bien. duda. Una buena Gracias, jornada. pasen muy bien. Hasta luego. Chao, chao.